Oye tú, ¿Quién yo? si tú quieres pagar menos por tus juegos, pues usa mi link de Instant Gaming para disfrutar de todos los descuentos. Ahora mismo. Anga. Here, I am back with another Blue Protocol video. In today's video, I'm going to be talking about the elemental system and elemental burst mechanic. Sistema de In Blue elementos. Protocol, there are 6 elements. Mecánica de burst, supongo que de combos ice, de elementos. Lightning, earth, light, and darkness. In Lightning, general, earth, each class light, and, ¿qué ha dicho? Rayo, elemental burst tierra. mechanic. In Blue Protocol, there are 6 elements. 6. Fire, ice, lightning, earth, light, and darkness. Vale. Light and darkness. Oscuridad y luz. Qué guapo eso, ¿eh? Oscuridad, luz, tierra, agua, fuego y rayo. Qué guapo eso, ¿eh? Eso mola. In general, each class has a main element it is associated with. Many of their skills are Ya digo, linked to that aparte de todo esto que estamos hablando del tema Blue Protocol, que pay to win, que tal, puede tener pay to win y luego el juego puede ser suficientemente divertido, que esa es otra. Si el juego empieza a meter cosas de que si tienes que hacer el contenido diario, que si tienes que hacer tal, y si no lo haces tienes que pagar para no quedarte atrás y movidas así, ahí sí que se acaba. Pero si me dices que va a tener suficientes cosas como para que sea divertido jugarlo de forma free to play, que es como yo lo voy a jugar, yo no me pienso gastar ni un duro, literalmente, entonces, ¿qué quieres que te diga? Si a lo mejor el tema pay to win que estamos hablando, yo puedo farmear las cosas y hacerme la dungeon, entrar a la dungeon cargado, ya para tener la misma igualdad de condiciones, pues a lo mejor, ¿qué quieres que te diga? ¿Es pay to win? Sí. Pero a lo mejor puedo alcanzar ese nivel si me lo curro más que la otra persona. No lo sé. Ya veremos cuando salga. De momento seguimos mirando aspectos del juego y a ver qué nos parece. element. The Blade Warden specializes in light, the Twin Striker fire, and the Keen Strider earth. The Spellweaver is unique depende de la in that clase. it has access to 3 elements: fire, ice, and lightning. And finally, while the Foebreaker skill details have not yet been revealed, it appears to be associated with the earth element. Beyond skills, weapons can also have an elemental attribute. When attacking with an elemental weapon or using a No sé qué clase jugaré, la verdad. skill when wielding that O el de weapon, las it is duales o el possible arco. to deal Uno de esos dos elemental jugaré damage seguro. of that weapon's type. A lo mejor el del arco, tiene buena pinta el del Dealing arco, la verdad. elemental damage to Me parece foes guapo el del arco. causes buildup of an elemental gauge of the same type. This elemental buildup is divided into various levels. By reaching an elemental buildup level Pero no solo of tiene 1 arco, or ¿verdad? En 2, plan, no solo tiene an un arma, elemental ¿no? condition ¿O sí? is applied to the foes. Details of the elemental status conditions can be seen here. Fire causes foes to gradually lose health. Ice A ver. El fuego hace daño porcentual, ¿vale? El hielo ralentiza, básicamente. El rayo estunea, ¿vale? Rollo random, estunea. La tierra incrementa el daño recibido. Es un debufo. Bueno, son todos debufos, pero vamos. Ese debufo está tocho porque le haces más daño cuando le metes daño de tierra. La luz reduce el daño que recibes de ese objetivo. Y la oscuridad puede fallar. Puede fallar el hit. Eso está guay, está bien. decreases movement speed. Lightning occasionally inhibits actions. Earth increases damage. Publicidad. Vale, esperamos. Aquí a los que no son pay to winners se les espera. Porque yo quiero igualdad de condiciones frente a todo el mundo. Si tienes un anuncio, yo te espero. Yo te espero. No pasa nada. No hace falta que pagues. Mi juego no es pay to win. Me ha venido al pelo, tú. Me ha venido al pelo eso. ¡Pah! Impresionante, habéis flipado, ¿eh? ¿Ya se te ha pasado el anuncio? Ya podemos continuar. Podemos, ¿verdad? Continuamos. Damage the foe takes. Light decreases damage the foe deals and Vale. reaches level vary depending on the type of element causing Vale. it. For example, ice and earth can stop an enemy from moving by freezing or immobilizing it. The other Vale. elements don't completely stop movement, but do down the enemy. Los más In addition to these tochos, effects, los a más new tochos, por lo que estoy viendo, son el de la oscuridad, el de hielo, el de fuego y el de tierra.
Los más tochos, por lo que estoy Elemental viendo. burst gauge appears Porque on tú le metes ese combo, le metes hielo, le metes fuego, le metes tierra y le metes oscuridad. Y el bicho a lo mejor no te pega. Le vas a meter daño porcentual. Le vas a hacer que le hagas más daño. Por lo tanto, los demás buffos se retroalimentan. Es una locura. Es una locura. O sea, es un bufo muy tocho. target. This Van a ser elemental los burst más, gauge lo más is usados los divided elementos, into 5 seguramente. levels. Attacking and dealing damage to an enemy with this gauge causes it to fill. Raising this elemental burst gauge increases the damage of the final burst finisher. It should be noted that even without increasing the burst gauge, a burst finisher will occur automatically after a set amount of time. The effects of the burst finisher also vary depending on the element. Fire causes a large amount of damage. Vale. Ice and Earth have already immobilized the target, allowing the party to deal damage more easily, so the burst finisher damage is not as high. Lightning causes damage and applies paralysis. Light causes damage and gives allies in the area regeneration. And finally, darkness causes damage and applies HP leak. HP leak is a unique condition that todos allows hacen players daño, to steal health from an enemy under its effects. Another thing to note is that players can also be affected by elemental bursts in the same way as foes. For example, if a player takes enough darkness damage, they would undergo a darkness elemental burst and be afflicted by Qué tocho ese boss, HP leak during the burst finisher. Another example is if a player is afflicted with an ice or earth elemental burst, Se ha they will comido be eso, tío. immobilized Se ha and muerto. unable to avoid enemy attacks. However, as a unique mechanic, if a player is immobilized by ice or earth, allies can attack the ice or earth surrounding them to break them free from the elemental burst more quickly. In a Ostras, similar fashion, ¿No veis como la interfaz muy grande? Como demasiado aparatosa toda la interfaz. Espero que se pueda personalizar hasta el punto de hacerlo todo minúsculo. Porque el tema de tener la main quest que ocupe un cuarto de la pantalla, tío. Que ocupe un cuarto de la pantalla me parece loquísimo. Y el minimapa, lo que sé, estoy en un sitio cerrado. No me hace falta el minimapa en esta zona, ¿sabes? Un poco extraño, la verdad. No sé. while Digo, not related to elements, if a player is sleeping, allies muy old can school, sí, es interact muy old with school, them la verdad, to eso está wake them guapo. up. And this covers everything we know about the elemental system and elemental burst. One thing that I noticed is that it looks like there are currently no classes associated with the darkness element. Perhaps we will see one added later. ¿Verdad? And also perhaps there will be weapons No hay una or clase de mystical oscuridad, echoes, la habrá. formerly known as Battle Imagine, that can deal darkness Buah. damage. Va a ser una guadaña. Va a ser una guadaña. Estoy convencido, va a ser una guadaña. Va a ser una guadaña, tú. Seguro que va a ser una guadaña. De tipo oscuridad, va a ser una guadaña, va a ser una guadaña. Ya hay espada. Espada y escudo. Tenemos también las duales, que son espadas, como no sea una katana. Tenemos luego como un bastón de mago. Luego tenemos ¿el qué? No hay más, ¿no? Luego tenemos el martillo ese raro que dispara también. Y el arco. Una guadaña. Va a ser una We guadaña. will just have to wait to see. In any case, when forming a party, coordinating elements for elemental bursts looks to be an important mechanic. Depending on the type of enemies, switching between different elemental weapons or bringing more elemental skills will most likely be needed for higher level content. I'm looking forward to seeing how this mechanic works in more detail once the game launches. What do you think about this elemental system? Let me know in the comments. Está bien. And as always, thanks for watching. Es un plus. Later. Sobre todo es un plus en el sentido de que si luego los enemigos también van a tener esos debuffos y que tengas que contrarrestarlo. En ese caso está guay. En el sentido de que los bosses también vayan a tener esos elementos. Y que digas, no, es que este boss es del elemento es oscuridad o es luz. Entonces este boss es más débil contra este elemento. Los mobs comunes tiran skills, lógicamente. Los bosses tienen que ser difíciles, eso sí te lo digo. Yo espero bosses de estar horas para tirarlo.
bosses que te cuesten. Yo espero eso de este juego, porque si no, no sé qué premisa me estás dando, ¿sabes? Si me estás diciendo que voy a necesitar un montón de Battle Passes y de movidas que pagar para poder progresar, loco, dame chicha, ¿no? Dame chicha para que yo diga, venga, meto la pasta. No voy a meter pasta, ¿sabes? Pero en el caso, ¿entendéis lo que quiero decir? Pues es eso, básicamente. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing.